La evolución del sensor MAF de Robert Bosch a la era digital. ¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a Diagnóstico Maestro. Hoy vamos a desglosar al maestro de la respiración del motor, el sensor MAF, Mass Airflow. Su propósito es crítico, medir la masa de aire que entra al motor para que la ECU calcule la mezcla estequiométrica perfecta 14.7, sin él, no hay eficiencia posible. El origen y el inventor. La historia del MAF en los autos le pertenece a Robert Bosch. Aunque la medición de flujo existía en la aviación, fue Bosch quien, en la década de los 70, revolucionó el mundo con el sistema LHG-Tronic. Este sistema permitió que los motores dejaran de adivinar el aire mediante presiones y empezaran a medirlo directamente. La evolución, años 80. En los inicios, conocimos al VAV, Van Airflow, o sensor de aleta. Era un sistema rudo y mecánico, una compuerta que el aire empujaba físicamente, moviendo un potenciómetro. Era confiable, pero lento y sufría mucho con el desgaste del resorte y los cambios de altitud. La revolución, años 90. Llegó el sensor de hilo caliente. Aquí eliminamos las partes móviles. Un filamento de platino se calienta a una temperatura constante, el aire que pasa lo enfría y la computadora mide cuánta corriente necesita para mantenerlo caliente. Fue un salto gigante en precisión, aunque su debilidad era la extrema fragilidad del hilo ante la suciedad. La actualidad, película caliente y señal digital. Hoy usamos la película caliente, hot film. Es una placa cerámica mucho más robusta que el hilo. Los sensores actuales no solo son más resistentes, sino que son digitales, envían señales de frecuencia que ignoran el ruido eléctrico y pueden detectar incluso si el aire rebota hacia atrás. Desde la mecánica de voz hasta los microchips de hoy, el MAF sigue siendo la clave del rendimiento. Quédate con nosotros para aprender a diagnosticarlo aquí, en Diagnóstico Maestro. Las fallas comunes, el pan de cada día. Contaminación del elemento, suciedad la más frecuente. El polvo o el aceite de filtros de alto flujo mal aceitados crean una capa aislante sobre la película caliente. Resultado, el sensor lee menos aire del que entra. La mezcla se vuelve pobre. Fugas de vacío post-MAF no es una falla del sensor en sí, pero lo afecta. Si hay una grieta en la bota de admisión después del sensor, entra aire que el MAF no registró. Resultado, marcha mínima inestable y códigos de mezcla pobre P0171. Circuito abierto o cortocircuito, fallas eléctricas en el cableado o el conector sulfatado. Resultado, el auto entra en modo limp mode, estrategia de emergencia, y usa valores predeterminados. 2. Problemas de rendimiento, lo que siente el conductor. Tirones o oneo al acelerar, el sensor no reacciona rápido al cambio de flujo de aire. Arranque difícil en frío, la ECU no sabe cuánto aire entra y no entrega el ahogador electrónico correctamente. Humo negro y olor a gasolina, si el sensor falla hacia el lado de mezcla rica, le dice a la ECU que entra más aire del real. 3. Las fallas extrañas, casi sin registro o difíciles de detectar. Aquí es donde Diagnóstico Maestro saca la casta. Estos problemas no siempre prenden el check engine de inmediato. Falla por interferencia electromagnética. Ruidos, cables de bujías viejos o un alternador con diodos en mal estado pueden generar ruido eléctrico que ensucia la señal de frecuencia del MAF. El escáner muestra valores que saltan locamente sin razón aparente. El efecto backflow, flujo inverso en motores con el tiempo de válvulas mal ajustado o árboles de levas de competencia, el aire puede rebotar hacia afuera del cuerpo de aceleración. Los sensores MAF antiguos se confundían y contaban ese aire dos veces, de entrada y de salida, volviendo loca la inyección. Descalibración por envejecimiento térmico, la resistencia de la película caliente cambia con los años de uso extremo. El sensor funciona, no marca código, pero tiene un offset o desviación. El auto se siente pesado o gasta un 15% más de gasolina de lo normal, pero todo parece estar bien. Humedad condensada, en climas extremadamente húmedos, se pueden formar microgotas de agua en la película caliente. Esto enfría el sensor violentamente, enviando un pico de voltaje que hace que el motor se apague por un segundo, como un corte de corriente. Como recomendación, nunca se fíen solo de los códigos P0101 o P0102. Siempre revisen los trim de combustible, STFT ajuste de combustible a corto plazo y LTFT ajuste de combustible a largo plazo. Si el LTFT es muy positivo en ralentí pero mejora al acelerar. Sospechen de una fuga de vacío. Si se mantiene positivo siempre, vayan directo a limpiar el sensor MAF. Conexiones, voltajes y mantenimiento del sensor MAF.
Para un diagnóstico efectivo, lo primero es entender que corre por los cables. Dependiendo de la generación, un sensor MAF suele tener entre 3 y 6 líneas. MAF de 3 cables, los más básicos. Tienen una alimentación de 12 voltios o 5 voltios en algunos sistemas, una tierra física y el cable de señal, voltaje variable. MAF de 5 o 6 cables son los estándares actuales. Aquí el sensor MAF comparte cuerpo con el IAT, sensor de temperatura de aire. Encontrarás, alimentación, 12 voltios, tierra, señal del MAF, una referencia de 5 voltios para el IAT y la señal de retorno del IAT. Los voltajes de referencia. En sensores analógicos, la señal en ralentí debe rondar los 0.8 voltios a 1.2 voltios, subiendo linealmente hasta casi los 4.5 voltios al acelerar a fondo. En los digitales, el voltaje puede parecer congelado en 2.5 voltios si usas un multímetro común, esto es porque envían una señal de frecuencia, hercios. Aquí, el valor en ralentí suele ser de 2000 Hz a 3000 Hz, aumentando según el flujo de aire. Mantenimiento maestro, ¿cómo lavarlo correctamente? El mantenimiento preventivo puede ahorrarle miles de pesos al cliente, pero un error puede destruir el sensor. Usa el químico adecuado, prohibido usar limpiador de frenos o de carburador. Estos solventes son demasiado agresivos y pueden derretir la resina que protege los circuitos o dejar residuos plásticos en la película caliente. Debes usar exclusivamente limpiador de sensores MAF, especial de secado rápido y residuo cero. Procedimiento de limpieza, con el motor apagado y el sensor frío, desmontalo con cuidado. Rocía el elemento sensor, el hilo o la placa, a una distancia de 10 a 15 centímetros con ráfagas cortas. Jamás toques el sensor con los dedos, cotonetes o trapos, ya que la grasa de la piel o las fibras lo arruinarán. Secado absoluto, deja que el químico se evapore por completo, unos 10 minutos, antes de reinstalarlo. Si lo conectas húmedo, el choque térmico al encender el sensor podría fracturar la cerámica de la película caliente. Conclusión, un sensor limpio garantiza que los fuel trims se mantengan en su rango ideal. Si después de limpiar el MAF y revisar fugas de vacío los valores siguen alterados, es hora de reemplazarlo por uno de equipo original, pues la calibración electrónica es milimétrica y no olviden que en un sensor de 3 cables buscaremos alimentación de 12 voltios, tierra y una señal analógica que sube de 1 voltio a 4.5 voltios. Si es de 5 o 6 cables, no se olviden de medir también la referencia del IAT integrada. Si esta información les ayudó a entender mejor cómo trabaja el pulmón de su motor, no olviden apoyarnos, suscríbete, comenta tus dudas y comparte este video con otros colegas que quieran elevar su nivel de servicio. En Diagnóstico Maestro crecemos todos juntos. Y mucha atención, porque en nuestro próximo capítulo, estaremos hablando de este sensor. ¿Sabes cuál es? Déjalo en los comentarios, nos vemos en la próxima sesión de diagnóstico.